Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. En este bloque de Huella vamos a abordar una vez más el tema político. La política obviamente ha tenido una presencia gravitante en esta y en todas las sociedades, pero a nosotros nos ocupa la ciudad de San Francisco. Hoy con Arturo queremos abordar la historia de un partido político y de una ideología que ha tenido una gravitación muy importante, que la sigue teniendo en el mundo desde el momento de su aparición. Estamos hablando del comunismo. ¿Qué presencia tuvo en la ciudad de San Francisco? ¿Cuáles fueron sus dirigentes? ¿Cuáles fueron los resultados electorales? ¿Fue San Francisco cuna de algún dirigente comunista relevante a nivel nacional, a nivel internacional? ¿Qué pasó en el departamento San Justo con el Partido Comunista? Bueno, son algunas de las cosas de las que nos vamos a enterar a través de este diálogo con Arturo. Arturo viene del comunismo, 1917, presencia mundial a través de la revolución bolchevique. Y a partir de allí, ¿qué pasa en la ciudad de San Francisco con el comunismo? Claro, a partir de ahí la expansión en el mundo, como lo vimos ya cuando habíamos abordado el tema del fascismo, claro, en San Francisco, ¿no es cierto? Donde cómo se llega al fascismo aquí y por qué surge el fascismo en Italia en su momento, ¿no es cierto? Alertados por lo que era la puesta en práctica de esas teorías hasta entonces del comunismo. Sí, señor. El fascismo que surge como una especie de reacción, claro, digamos, motorizado por sentimientos anti y ideología anticomunista, digamos. Claro, exactamente. Y cuando llega acá en San Francisco, los primeros, así digamos, datos que tenemos de la presencia del comunismo son del año 1921. 21, a poquitos. Pocos años después. Pocos años después de la es decir, ahí es cuando surgen como públicamente, posiblemente, ya desde antes también había gente. Algún desarrollo. Hay que tener en cuenta que la mayoría de la gente que aquí en San Francisco adhería al comunismo eran muchos de ellos trabajadores europeos que habían emigrado, claro, acá, principalmente del este de Europa. Claro. Los polacos, claro. Los eslovacos. La inmigración de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, obviamente estas personas traen consigo ideologías como el anarquismo y eventualmente el comunismo. Claro, y esa adhesión, ¿no es cierto?, al comunismo. Y cuando ellos lo ven ya en práctica en Rusia, creen que es posible también aplicarlo en otros lugares. Claro, además en el comunismo el internacionalismo es gravitante porque ellos plantean no plantean una cuestión de naciones, plantean una cuestión de clases. Claro. Y las clases, digamos, la calificación de clases es indistinta respecto de los países. Está el proletariado, que es proletariado en todos lados. Entonces hay un componente de internacionalismo muy importante. Claro, y acá en San Francisco surge el nombre, no digamos que es el fundador del comunismo de San Francisco, pero sí, por lo menos el que aparece como el principal impulsor que tuvo durante muchos años. Y era un maestro, un profesor, que se llamaba Zacarías Álvarez. Zacarías Álvarez era del socialismo, una persona que, como maestro que era, estuvo siempre muy vinculado a cuestiones culturales en la ciudad, con la biblioteca que se había fundado en aquellos tiempos en el Club Atlético San Isidro, que era un club que había surgido en el año 1920,
con la biblioteca pública que había acá en la ciudad, y él en el año 1921 renuncia al Partido Socialista para formar parte del Partido Comunista en San Francisco. Zacarías Álvarez. Zacarías Álvarez. Otra característica de Álvarez, que es que se encuentra en muchos dirigentes del comunismo, es la formación. Claro, la formación, la biblioteca. Claro, la formación cultural. Él funda luego lo que se llamó la Biblioteca Máximo Gorki en San Francisco, que era una biblioteca obrera que estaba ubicada en la cuadra del 1900 del Boulevard 9 de Julio. Ahí estaba la biblioteca permanentemente allanada por la policía. Me imagino. ¿No es cierto? Permanentemente allanada por la policía. Bueno, ¿Se registra persecución policial respecto del comunismo? Sí, a lo largo de todo el tiempo. Bien. El tema es que en el propio año 1921 se desata ya en la Nobel Unión Soviética una crisis económica muy fuerte y una hambruna total en el pueblo, propio de las diferencias que todavía había dentro de los revolucionarios. De los revolucionarios. O sea, la revolución se da en el año 17, pero hasta que se estabiliza, digamos, como forma de gobierno, pasan muchos años. Claro, hasta que Lenin se termina imponiendo. Claro, pero pasan muchos años. Muchos años. Entonces, en el año 1921 hay una debacle de lo que era la Unión Soviética, donde acá todavía le seguían diciendo Rusia, y el Partido Comunista Argentino lo comisiona a Zacarías Álvarez para que en San Francisco procure, dice, dentro de los trabajadores, una actitud solidaria de donar, ¿no es cierto?, dinero, lo que tuviesen, para enviarle, dice, a los hermanos en desgracia en Rusia. Mira vos, o sea, una campaña de solidaridad para con... Claro, que era nacional, era mundial. Claro. Nada más que la Argentina, bueno, se canalizó de esa manera, y Zacarías Álvarez fue el responsable de organizar esa campaña aquí en San Francisco. Pasado el tiempo, llegamos a las elecciones del año 1925, sí, donde ahí se presenta por primera vez el comunismo en elecciones en la ciudad, a través de una agrupación que se llamaba el Bloc Obrero y Campesino. El Bloc Obrero y Campesino. Y entre los nombres, ¿no es cierto?, de la gente que integraba esa lista, el candidato a intendente era Alejandro Toledo, una persona que después no tuvo otro rol que se sepa. Pero entre los concejales, candidatos a concejales fueron, por supuesto, estaba Bernabé Carrizo, que con el paso del tiempo después fue un dirigente del radicalismo en San Francisco. Bien. Entre otros, ¿no? Gotardo Niedermayer. Gotardo Niedermayer era un obrero alemán que residía, obviamente, aquí en San Francisco, y era un talabartero, un filetero también, hacía sus trabajos en los carruajes, y él seguramente debe haber trabajado en la herrería o la fábrica de carruaje de Carmelo Andretta, porque Carmelo Andretta era otro de los candidatos en la lista del Bloc Obrero y Campesino. Y Carmelo Andretta, con el paso del tiempo, también fue otro destacado dirigente en el radicalismo de San Francisco. Ah, o sea que, digamos... Derivaron del comunismo al radicalismo. Del comunismo derivaban preferentemente al radicalismo. Al radicalismo. Bien. Bueno, y el otro que integraba la lista fue Francisco del Sopo. Francisco del Sopo, que después, con el paso del tiempo, trabajó mucho en el teatro, en San Francisco, y en la terminal de ómnibus. Sí, Francisco del Sopo, yo lo alcancé a conocer. Sí, también lo conocí. Don Paco, una persona, digamos, entrañable. Que me explicó él este tema de su participación, donde él dice que él no fue candidato a concejal, como acá dice, porque él era empleado del ferrocarril francés, y le costó el puesto de trabajo. Le costó haber figurado en la lista. Y dice, a mí me pusieron en la lista. Yo nunca fui comunista. Pero él estaba en esa lista, ¿no es cierto?, del año 1925. Y ahí le costó el puesto de trabajo en el ferrocarril en aquel momento. Lo que habla, ya mencionaste dos elementos que hablan de la persecución que sufrió el comunismo
en San Francisco, la persecución policial y la persecución entre los laborales. Laboral, claro. Hay que tener en cuenta que la empresa también era de capital francés, claro, en ese momento. Una capital que no aceptaba, ¿no es cierto?, gente a lo mejor vinculada al comunismo en sus filas. Bien, eso en el año 25. Eran 15 candidatos en la lista. ¿Cómo le fue en la elección? Bueno, y sacaron 25 votos. O sea, nunca el comunismo tuvo una raigambre electoral fuerte. Sí, nunca consiguió votos en San Francisco, en los mejores tiempos, la mejor elección que hicieron, y ya lo vamos a ver luego porque hay otras cosas para ver antes, fue cuando se hizo la elección presidencial del año 46, que no llegaron a 350 votos. Cuando cualquier otro candidato en aquel momento para ganar necesitaba sacar 2.500, claro, 3.000, o sea, no sacaba nada. Sin embargo, era un partido donde permanentemente se expresaba públicamente, era muy claro en las ideas que ellos expresaban y todo, pero nunca tuvieron una captación de votos en San Francisco, ni ellos ni el socialismo, que iban separados. Bien, cuando se produce el golpe de Estado del año 30, ahí obviamente otra vez hay detención de personas en San Francisco, como fue en todo el país. Todo lo que se consideraba opositor al gobierno militar del general Uriburu eran detenidos, y en esa época se los mandaba a la isla de Martín García. A la isla de Martín García, claro, Martín García, junto con Irigoyen. Claro. Y entonces en los edictos policiales que se daban cuando los detenían, los trataban de elementos ácratas. Pero previamente, en la década todavía del 20, aparece un personaje aquí en San Francisco que era era de la derecha, ¿no es cierto? No hablemos todavía de fascismo, ¿no es cierto?, porque el fascismo en San Francisco se radica a partir de la década del 30, pero se llamaba Abel Cegueso Flores. Abel Cegueso Flores era un joven que de alguna manera se había convertido en un orador oficial en los actos de la Municipalidad de San Francisco, hasta que, y siempre hablaba a favor de la patria, ¿no es cierto?, en esos términos, que un día él se pronuncia en contra de unos movimientos de izquierda que había en la provincia de Entre Ríos, y ahí se cruza con Zacarías Álvarez, ¿no es cierto? Y es un cruce, digamos, de declaraciones, sí, intelectual, y decididamente después nunca supe más nada, no encontré más un dato de Abel Cegueso Flores, que durante varios meses, ¿no es cierto?, en todos los actos que había en San Francisco, hablaba él. No hablaba ninguna autoridad municipal ni nada, sino hasta este cruce con Zacarías Álvarez, desaparece de la escena pública. Lo cruza por las expresiones que había tenido Cegueso Flores por ese conflicto de izquierda en la provincia de Entre Ríos. Vos fíjate vos cómo las cosas de la nación repercutían fuertemente, fuerte aquí en San Francisco. El tema es que el Partido Comunista no tiene después ya mayores repercusiones hasta la década del 40, cuando se hace cargo del partido un dirigente que se llamaba Arturo Medina. Arturo Medina es el que pasa prácticamente todo el gobierno del peronismo como presidente del Partido Comunista en San Francisco. Y ya Zacarías Álvarez, que en un momento dado, junto con Cecil Newton, con Arturo Majuán Garay, con Peñerori Loza, que fue también un directivo educativo de San Francisco, crearon la Asociación del Magisterio de San Francisco con fines culturales y solidarios. Ese era el nombre. Pero fíjate los nombres que adherían, ¿no es cierto? Las principales figuras. Claro, de la educación en San Francisco de ese momento. De las principales figuras de la educación de San Francisco de ese momento, adherían a eso, que lo había promovido también Zacarías Álvarez. Y luego... Lo cual hace pensar que obviamente tenía ideas con perfil de izquierdas. Sí, de hecho, ¿no es cierto? Todos ellos, por lo menos sociales, digamos ni socialistas ni comunistas, pero por lo menos ideas sociales. Con un perfil social importante. ¿No es cierto? Ya de agremiarse, de reunirse, ¿no es cierto? Que todo lo que sea agremiación se vuelve fuerte después de la década del 40 con la llegada del peronismo. Y Zacarías Álvarez luego se va de San Francisco, se va a Córdoba y muere en el año 1947. O sea que él no llega a ver lo que ocurre, digamos, luego ya en la época del peronismo. Pero a todo esto hay una cuestión muy importante de
influencia del comunismo en San Francisco, que es la huelga. En San Francisco, distintos espacios tienen los nombres de vecinos que en alguna oportunidad han trabajado en beneficio de la comunidad. Calles, plazas e instituciones tienen los nombres de personas que dieron lo mejor de ellos para aportar a la sociedad sanfrancisqueña desde fines del siglo XIX y hasta tiempos recientes. Leemos textos en libros, distintas publicaciones con referencias a personajes locales. Caminamos por la ciudad o llegamos a instituciones y observamos carteles que nos indican nombres que no siempre nos resultan conocidos. Nos interesamos en ellos y surge indefectiblemente la pregunta: ¿quién fue? Elisa Amar fue una artista plástica de extensa y calificada trayectoria en San Francisco y distintas ciudades del país. Había nacido en El Trébol, provincia de Santa Fe, el 28 de septiembre de 1906. Tenía condiciones artísticas singulares. Estudió piano, violín y artes decorativas. En 1942 contrajo matrimonio con el artista plástico Miguel Pablo Borgarello, quien ejerció una fuerte influencia en el desarrollo de su carrera artística. Alternó la labor académica con una producción plástica propia excepcional. Se perfeccionó con su esposo y comenzó a presentar sus obras de manera individual en distintos centros culturales del país: Buenos Aires, Rafaela, Córdoba, Rosario, Paraná, entre otros. Durante muchos años compartió con Borgarello la conducción de la Academia Municipal de Bellas Artes y en 1941 esculpió el monumento evocativo del cincuentenario del Trébol, su localidad natal, y en 1944 hizo lo mismo para Morteros. Se pueden encontrar pinturas de Elisa Amar en el Museo Pedro de Mendoza en Buenos Aires, en el Museo Municipal de La Calera y en el Museo de la Ciudad de San Francisco. Sus obras, además, forman parte de colecciones privadas en Italia, Francia y Estados Unidos. Elisa Amar falleció en Córdoba el 22 de enero de 1989 y sus restos descansan en el cementerio del Trébol. Del 40 con la llegada del peronismo. Y Zacarías Álvarez luego se va de San Francisco, se va a Córdoba y muere en el año 1947. O sea que él no llega a ver lo que ocurre, digamos, luego ya en la época del peronismo. Pero a todo esto hay una cuestión muy importante de influencia del comunismo en San Francisco, que es la huelga de 1929. Y ahí el PC tiene relevancia. Es la que lo lleva adelante, es el partido que lleva adelante la huelga. Es el que lo organiza. Claro, a partir de la presencia en San Francisco de Jesús Manzanelli. Jesús Manzanelli era muy joven en ese momento, él llega a San Francisco como para organizar toda la huelga hasta que empieza en agosto y termina en el mes de noviembre del año 1929, y después él sigue siendo, ¿no es cierto?, un dirigente prominente del comunismo en la provincia de Córdoba y viene a incursionar, como ya vamos a ver, varias veces en San Francisco. En esa huelga del año 29, un automóvil en el que viajaba Manzanelli, Zacarías Álvarez, el radical José Lencinas, fue atacado a balazos por la policía, el auto. No hirieron a nadie, no pasó absolutamente nada, pero fue atacado en el curso de esa huelga. Ahí Zacarías Álvarez también tenía participación, si bien la figura prominente eran Antonio Maruenda, claro, y
Jesús Manzanelli, que habían venido desde Córdoba. Solo para recordar, digamos, el nivel de violencia de la época, tenemos que recordar que hubo 5 muertos en un solo episodio. En un solo episodio de un enfrentamiento entre manifestantes y policías. Y hubo muertos de los dos bandos. De los dos bandos. Sí, o sea que los dos estaban armados. Exactamente. Eso fue una huelga del año 1929. Solo para tener idea de el perfil de la violencia por eso de los enfrentamientos. Cuando en el año 30... Y se peleaba por las 8 horas de trabajo que recordábamos el 1 de mayo. Los mártires de Chicago de 1886. Claro, de 1886. Claro. Lo que tenemos es, entonces, que en el año 31, después de esta huelga del 29, yo que tengo los nombres para recordarlos, cuando se detiene, ¿no es cierto?, a esos llamados elementos ácratas, dice que incitaban al pueblo a la revolución contra el gobierno provisional. Sí. Entre los detenidos tenías a Domingo Desi. Domingo Desi era un camionero en San Francisco. Nazareno Reginelli, un nombre conocido después también Desi en San también Francisco. Una familia conocida actualmente en la ciudad. Y Francisco Mana, que era un técnico en radiofonía de aquel momento. Francisco Mana fue luego permanentemente detenido siempre por su militancia en el comunismo, pero era un teórico del comunismo. Hay que tener en cuenta que el comunismo, si bien se expresaba en contra de los gobiernos generalmente los gobiernos militares, o los gobiernos, o las democracias liberales. O las democracias liberales, ¿no? Incluso se expresan muchas veces en contra del peronismo también, no eran de una acción violenta, sino que era de retórica, ¿no? Sí, era la expresión permanente. Retórica, y de hecho participaban de elecciones. Participaban de las elecciones. Con magros resultados, pero participaban. Sí, siempre tenían participación. Hubo una mujer en una mujer que vivió o nació en San Francisco que tuvo una gran relevancia en el comunismo nacional e internacional. Claro, quien aquí en San Francisco estuvo investigando en su momento este tema también fue Carlos Montiel, ¿cierto? Se trata de Fanny Jakowski. Fanny Jakowski nació aquí en San Francisco en febrero de 1911. Era hija de un señor que era un polaco y que era telegrafista. Yo imagino que era telegrafista del ferrocarril, no del correo, porque en un momento dado en la historia de Fanny Jakowski está que su padre es echado del trabajo cuando ella era niña todavía y se tienen que ir de San Francisco. Y el hecho relevante que aparece como para que justifique tal vez la expulsión de él del trabajo de acuerdo a los criterios que tenían las empresas ferroviarias de aquel momento fue la huelga de septiembre de 1917, que fue una huelga nacional muy importante de los ferrocarriles por un conflicto planteado en Tucumán. Sí, señor. Que en San Francisco incluso cobra una vida, la vida de un inmigrante italiano. Hay unas lindas fotografías que están... Las tenemos, están en el archivo gráfico que hacen referencia a esa huelga de 1917. De la huelga del 1917. Yo supongo que el papá era telegrafista del ferrocarril y por su participación, evidentemente, en la huelga, fue echado de la empresa. Ellos se van entonces de San Francisco, siendo, si es así, ¿no es cierto?, siendo Fanny muy chica, de 6 años aproximadamente, había empezado sus estudios primarios acá en San Francisco, y van a Villa General Belgrano. De Villa General Belgrano ella se traslada luego a Buenos Aires con la familia, y ahí cambia sustancialmente la vida de ella. Ella es profesora de música, vive de su profesión como docente de música, pero estando en Buenos Aires comienza a frecuentar círculos intelectuales importantes de la capital federal, y ahí conoce a Leónidas Barletta y a Álvaro Yunque, personalidades figuras relevantes, ¿no es cierto?, de la década del 30 en la cultura argentina. En esas reuniones, en esos sitios es donde ella conoce a quien es su esposo, una persona vinculada al gremio de la construcción, que se llamaba Bernardo Edelman. Y de ahí en adelante se casan, y ella pasa a ser conocida como Fanny Edelman. Estamos en la década del 30,
ella trabaja ya desde el Partido Comunista para oponerse y para favorecer de alguna manera a las personas que estaban detenidas durante el gobierno de el general Uriburu. Y en el año 1937, con la guerra civil ya desatada en España, se producen a nivel mundial las brigadas internacionales, que eran de brigadistas comunistas, que iban a apoyar a los republicanos. Ayudar a la República. Claro, apoyar a los republicanos en España, y entre ellos va Fanny Edelman y su esposo Bernardo Edelman a España. Ellos llegan en septiembre del año 37 allá, y ahí ella tiene un encuentro con el poeta Hernández y con Antonio Machado. O sea, siempre en unos niveles culturales altos, altísimos. ¿no es cierto? En niveles altos. Y con Hernández, con Miguel Hernández, ella y su esposo se dedican a la educación, o es lo que se comenta, ¿cierto?, a la educación y a la formación de los soldados republicanos. Claro. Fíjate vos que no había solamente como un objetivo militar, como de derrocar o de defender la República. Defender la República, ¿cierto?, del ataque de la Falange. La Falange, que era de Franco, sino que también venía ese aporte cultural y educativo que siempre está presente en los partidos de izquierda. Sí, señor. Tanto en el socialismo como en el comunismo. Se trabaja mucho sobre la biblioteca, la conferencia, la charla, la educación, la formación de las personas, y ellos van a hacer ese rol allá. Hasta que, ante los avances de la Falange, ellos van a Barcelona, y de Barcelona en el año 1938, un año antes de que termine la Guerra Civil Española, regresan a Buenos Aires. Ella continúa, por supuesto, consecuente con su ideología del comunismo, y en la década del 70, luego de haber hecho viajes a Rusia o a la Unión Soviética en su momento, de haberse entrevistado en Cuba con Ernesto Guevara, con Fidel Castro, haber estado en Vietnam, y hacer todo un rol muy activo de lo que era el comunismo, y terminar apoyando al gobierno de Salvador Allende, que era del Partido Socialista, sí, señor, en Chile. En los años 70 ella asume la presidencia del Partido Comunista de la Argentina, ¿no? Y se mantiene y le toca ser presidente del Partido Comunista de la Argentina, nada más ni nada menos que cuando existía en la Argentina la Alianza Anticomunista Argentina, que era la AAA, y todo el proceso del gobierno del golpe del año 76. Hasta el 83. Claro. O sea, pasa todo ese periodo ella como presidenta del partido, ya siendo una mujer grande, porque estamos hablando que había nacido en el año 1911. A todo esto, pasado el tiempo, ¿no es cierto?, con otras dirigencias nuevas también en el comunismo argentino, ella mantiene la presidencia hasta cuando falleció a los 100 años en el año 2011. Fallece histórica dirigente comunista. A los 100 años murió Fanny Edelman, la última militante de la vieja guardia del partido y una de las de mayor reconocimiento internacional. Edelman, quien había combatido como voluntaria en la Guerra Civil Española, había nacido el 27 de febrero de 1911 en Córdoba, en una familia de inmigrantes rusos. Y poco antes de la muerte de ella, unos meses antes, cuando ella cumple los 100 años, en febrero del año 2011, en Buenos Aires se le hace un homenaje muy grande, muy importante, de reconocimiento a su trayectoria política. Y en este largo crepúsculo de mi vida, guardo un enorme amor por el camino andado y sigo profundamente enamorada de la revolución. Mirá vos la sanfrancisqueña esta. Una última que me gustaría que desarrolles. En el departamento de San Justo se dio el caso de una victoria. Si bien en San Francisco no tuvo repercusión electoral el comunismo, en una localidad del departamento de San Justo hubo una victoria de un candidato comunista. Contanos en qué contexto se dio esto. Eso se da, exactamente, eso se da en el año 1958. Con un dirigente del comunismo en Brinkman, que era Félix Estradela,
y donde había una fuerte adhesión al partido. Si bien nunca lo hubiese alcanzado para ganar una elección, había como más de 300 afiliados al Partido Comunista en Brinkmann. Entonces, en las elecciones del 58, ante la proscripción del peronismo, la orden del peronismo fue votarle a Estradela. Ahí está, un acuerdo. Fue un acuerdo. Entonces, Estradela gana con sus votos propios, más los votos del peronismo que estaba proscripto. Estamos hablando de una población cercana a 3.000 habitantes en aquel momento, ¿no es cierto? Claro. Como 4 veces menos de lo que tiene la ciudad de Brinkmann hoy. Estradela llega a ser el intendente de Brinkmann y plantea un problema para la Iglesia Católica, que designa para contrarrestar eso que se tomaba como un avance del comunismo, claro, porque fue el primer intendente... El comunismo, claro, dentro de su contenido ideológico está el ateísmo, claro. Claro, entonces, pero fue el primer intendente electo en América Latina. Por el PC. Por el Partido Comunista, ¿no es cierto? Por el Partido Comunista fue el primer, no solamente en la Argentina, sino en la América Latina, el primero elegido, ¿no es cierto? Entonces, la iglesia manda a Brinkmann al padre Jorge Isaac. Claro, un cura carismático. Un cura carismático, joven, ¿no es cierto?, que la tenía muy clara cuál era el rol que él tenía de ir a contrarrestar al... un personaje que marcaría la contemporaneidad de Brinkmann, ¿no? Sí, le dio un impulso a toda la cuestión de la educación. Claro, sí, incluso hay una escuela, ¿no es cierto?, claro, que él había creado, había fundado, pero él incluso daba la misa con parlantes y todo lo demás, de una manera como que lo veían, digamos, a Estradela como un enemigo, ¿no?, de la parte religiosa, si bien se sabe que no había llegado, ni tampoco él tuvo un gobierno comunista. No. ¿No? Porque tenía que estar dentro de las normas, con el Consejo Deliberante, trabajar con todo lo que él tenía, e hizo lo que pudo hacer, ¿no es cierto? Fue una persona que trabajó muy a conciencia, de acuerdo a la plataforma que él había presentado y todo, y la cumplió. Y se reeditaba, y eso se comentaba en los medios de la época, sobre todo una revista política muy importante que había en aquel momento que se llamaba Leo Plan, que se repetía en Brinkmann entre el cura católico y el intendente comunista, la historia que había escrito muchos años antes, unos 15 años antes, Giovanni Guareschi en Italia, de la historia de Don Camilo y Pepone. Claro. Don Camilo era el cura, ¿no es cierto?, que llega a un pueblo donde hay en Italia, donde hay un intendente comunista, y bueno, de qué manera se interrelaciona. Y la interrelación de Estradela con Isaac tiene ese perfil. Claro. Ahora, bien. Es que, ¿hasta qué año hubo presencia del PC en San Francisco? Bueno, en San Francisco, el Partido Comunista... Pues estoy pensando en la actualidad, claro, presencia. Tiene candidato a Oscar Quevedo como candidato a senador en las elecciones de 1983. Claro. Y luego el mismo Oscar Quevedo fue candidato a intendente por el FRAL, que era el Frente a la Liberación, donde saca muy pocos votos. De los 5 candidatos que había en esas elecciones de 1987, es el que menos saca 159 votos. Seguido con un poquito más por el Partido Socialista, ante alrededor de 15.000 votos que había sacado Jorge Bucco, que gana la elección a Ricardo Cornaglia. Bien. Que sacó 13.000 y pico. O sea, fíjate vos la diferencia, cómo se mantiene esa cuestión de la no aceptación del comunismo. El comunismo en términos electorales. En términos electorales en San Francisco. Arturo, me quedó un temita pendiente, porque cuando vos hablabas de la aparición de los primeros, las primeras noticias del comunismo en San Francisco, año 1921, 3 o 4 años posteriores a la Revolución Soviética, te quería preguntar, el sistema de organización de los soviets, ¿funcionó? ¿Tuvo alguna réplica en San Francisco o aquí no se alcanzó a desarrollar? Claro, aquí durante la huelga del año 1929
y el que aborda ese tema bien, digamos, y él sostiene como le da importancia a ese tema, es el doctor Roberto Ferrero. Roberto Ferrero, al estudiar y analizar y escribir sobre la huelga de 1929, destaca lo que se consideró el Soviet de San Francisco, que en realidad se instala, pero duró 3 o 4 días, y era que había como... Ellos habían creado, en ese afán por querer, digamos, de alguna manera imponer las ideas que tenían, Manzanelli y Maruenda, crean lo que es el comisariato del pueblo. O sea que como que para hacer cualquier tipo de actividad, la parte obrera tenía que pedirle permiso al comisariato. Y bueno, y tiene vigencia, te digo, 3 o 4 días, hasta que obviamente viene, ¿no es cierto?, la represión policial y termina con todo esto, porque ellos habían puesto hasta como un estado de sitio en torno de la fábrica de Tampieri, que era donde se había concentrado la parte más importante de la huelga. Si bien la huelga no solamente ocupó a Tampieri, sino a la fábrica de Miretti, el Molino Meteoro, distintos sindicatos. Fue una huelga muy expandida, muy extendida, que en algunos momentos iban solucionando algunos de los conflictos, pero continuaba el otro, ¿no es cierto? Fue una cuestión muy conflictiva, manejada precisamente por Manzanelli en aquel momento aquí, y hasta que llegan que se pone ese comisariato del pueblo que crea como un soviet, y los que lo bautizan el tema del soviet de San Francisco es el diario Córdoba de la ciudad de Córdoba, cuando cubría lo de la huelga. De ahí se toma, ¿no es cierto?, Ferrero, y hace un análisis de lo que significó esa situación. Y el estado de sitio que se plantea en torno de la fábrica de Tampieri, puesto primero por el comunismo, lo reemplazan luego por un estado de sitio policial. Claro, porque se querían hacer, digamos, los tipos planteaban, el comunismo planteaba hacerse de los medios de producción y dárselos a los obreros. Claro, ese era el y ese comisariato duró 3 o 4 días hasta que pongamos en comillas, se restableció el orden a través de la presencia policial. Claro, que hace un reemplazo de ocupación de espacio, ¿no es cierto?, reemplazando a lo que fueron los comunistas. Y después, durante también el gobierno del peronismo, donde hubo una gran... Desde el año 49 hasta el año 1954, nunca el comunismo pudo hacer un acto político en San Francisco público, porque la policía se lo impedía. El último acto fue en 1949 y el próximo fue recién en 1954 enfrente del Banco de la Nación. Y en ese acto habla Jesús Manzanelli, que Jesús Manzanelli vuelve a hablar en el año 55 en 2 actos del comunismo en San Francisco, cuando en principio se plantea desde toda la oposición, todo el arco de la oposición al peronismo, una oposición muy fuerte al presidente Perón, y vuelve en diciembre, cuando ya había caído el gobierno de Perón, vuelve Manzanelli a hablar. Pero Arturo Medina, que era el secretario general del comunismo en San Francisco en ese momento, él tiene unas expresiones muy fuertes a favor del rol de la mujer en la sociedad, ¿no es cierto? Y fíjate vos que él plantea en un momento dado, para celebrar el Día de la Mujer, en el año 47, antes de que le hagan las prohibiciones que tuvieron, él decía que la mujer argentina necesita gozar del derecho político de elegir y ser elegida. La mujer todavía no votaba, recién eso se consigue en el 49. En el 49. Se sanciona la ley. Y se vota para el 51. ¿No? La primera elección presidencial. ¿No? Y dice, del derecho, también necesitaba gozar del derecho económico, de que por igual trabajo se le pague igual jornal que al hombre, el derecho de madres a exigir asistencia social para ella y para sus hijos, así como instrucción adecuada, completa y barata para los hijos. Fíjate vos la defensa que ellos hacían. Y obviamente protesta en un momento dado cuando le prohíben un acto del Día del Trabajo, que diciendo que el partido que auténticamente representaba a los trabajadores era el único que estaba ausente en los actos del Día del Trabajo durante el gobierno justicialista. Avatares de la historia del Partido Comunista en la ciudad de San Francisco y en la región. Más que interesante. Macoser, para sus productos Singer y Florencia. Presentó con exclusividad este programa de difusión
educativa y cultural.